de la semana, Sidra número 16. Esta parasha, déjeme decirle a todos nuestros talmidim y haverim que está súper cargada de energía cósmica. Sí, pero súper cargada de energía cósmica. Y la razón es que en esta parasha tenemos que Akadosh Baruj Hu, que el creador de todos los mundos, nos entregó los 72 nombres. Es decir, los 72 códigos energéticos, conocidos también como las 72 triadas o los 72 Shemot, los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu, con los cuales se alteran. Es una herramienta espiritual súper poderosa con la cual incluso se pueden alterar las leyes de la naturaleza. Asimismo, tenemos también una enorme cantidad adicional de códigos energéticos en esta parashá. Códigos que son activados para bien, para provecho, para bendición espiritual, material y física de todos los presentes a la hora de la lectura pública de esta parashá. Bueno, entre las lecturas sobresalientes que tenemos acá en Beshalach, como sabemos, tenemos la Kriyat Hayam Suf, el partimiento del mar de los juncos o el partimiento del mar de las cañas, erróneamente traducido como el mar rojo. Y en esta Kriyat Hayam Suf, en este partimiento del mar de los juncos o mar de las cañas, igual tenemos la revelación de otros códigos energéticos de Akadosh Baruj Hu que, reitero, son activados a la hora de la lectura pública de la parashá, y estos códigos energéticos potencian el alma, el cuerpo y más de todos los presentes a la hora que esta lectura pública está siendo leída. Este, por lo tanto, es un Shabbat sumamente especial. Un Shabbat súper especial, al punto que hoy llamado Shabbat Shira. Hoy es el Shabbat Shira. Así que, Talmidai y Haverai, preparemos nuestras vasijas para conectar con todo el torrente energético, con todo el flujo energético, el cual potenciará nuestras almas, nuestros cuerpos y más. Así que Shabbat Shalom. Shabbat Shalom en este día 30 de enero y día 13 de Shabbat del año 5786 de la creación del mundo, Shabbat, el mes número 11 o el mes 11 en el calendario judío. Shabbat Shalom y bienvenidos a estudiar Torah. Beshalach, nuestra parashá de la semana. Bueno, esta sidra número 16 abarca desde el capítulo 13 y versículo 17 hasta el final del capítulo 17 del Sefer Shemot o libro de Éxodo. Desde el capítulo 13 y versículo 17
abarca todo el capítulo 14, todo el 15, todo el 16 y todo el 17. Sefer Shemot, libro de Éxodo. Bueno, hay áreas de esta parashá que en este ciclo anual la vamos a obviar. La vamos a pasar por alto. Primero porque en su momento ya hemos cubierto muchas áreas y ahí están en YouTube mis enseñanzas, donde hay mucha enseñanza, mucho shiurim sobre las áreas que hoy no vamos a tratar. Y segundo, pues vamos a obviar tantas áreas hoy porque en cada ciclo anual de Torah queremos, por supuesto, con la ayuda del Eterno, queremos cubrir, abarcar o incluir más de lo que hasta ahora ya lo hemos hecho. Así que con esta aclaración arranquemos. Beshalach, como sabemos, significa al enviarlos, cuando los envió, en su enviar y más. Ahora, entre la parte final del capítulo 13, Sefer Shemot, libro de Éxodo, y el capítulo 14, vemos que los caminos de Akadosh Baruj Hu, los caminos del Eterno, la manera de obrar del Creador del mundo casi siempre es contraria a los deseos de la naturaleza humana. Y hay que tener muy claro esto. Por eso es que en los Nevi'im, en los profetas, específicamente en Yeshaya, Anabí, Hashem dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, nuestros caminos no son sus caminos. Por eso es que la manera de obrar del Creador casi siempre es contraria a los deseos de la naturaleza humana. De hecho, la naturaleza humana, ama la tranquilidad, ama la vida sin problemas, el vivir cómodamente en este mundo de Asia o en este mundo de la acción física. La naturaleza humana, de hecho, se resiste a los cambios. Y por lo tanto, la misión principal que tiene nuestra naturaleza humana es buscar por todos los medios vivir la vida sin problemas, vivir cómoda en este mundo de la acción. Sin embargo, y lo reitero, la manera de obrar del Creador casi siempre es contraria a los deseos de la naturaleza humana. Y esto lo vemos de entrada en nuestra Parashá Beshalach. Hoy que las tribus de Israel han dejado Egipto atrás, oiga, Hashem está llevando a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, a la generación recién salida de Mizraim. Hashem está llevando a los hijos de Israel y empujándolos frente a las turbulentas aguas del mar de las cañas. Imagínense a dónde está llevando a Kadosh Baruj Hu a los hijos de Israel. A dónde los está dirigiendo, llevando, guiando o empujando.
a las turbulentas aguas del mar de las cañas. Pero eso no es todo. A esto hay que añadirle que el Eterno va a hacer que el faraón y toda su caballería, toda su artillería, toda su infantería, lo sigan y los alcancen. De tal manera que el mar y la armada de Faraón básicamente le harán a los hijos de Israel el sándwich. El mar, la armada de Paró y los hijos de Israel en medio. Ahora la pregunta es, ¿y quién llevó a esta situación angustiante a los hijos de Israel? ¿Quién los llevó? ¿Quién los guió? ¿Quién los empujó a esa situación tan, pero tan angustiante? Fue Hashem. Bendito sea Él. Fue Akadosh Baruj Hu. Fue el Santo, bendito es Él. Por eso es que reiteramos, la manera de obrar del Creador casi siempre es contraria a la naturaleza humana. Ahora, Akadosh Baruj Hu ha llevado o ha empujado a los hijos de Israel a esta angustia extrema por amor. Moré, pero ¿qué está diciendo? Sí, Akadosh Baruj Hu ha llevado a esta situación tan, pero tan insufrible, angustiante para los hijos de Israel, los ha llevado por amor. Y aquí es donde comenzamos ya de lleno. Acá, oiga, es donde los mundos de arriba es cuando más palpables hacen sus portentos, sus maravillas y sus milagros. En situaciones así, ante una situación grave, la mano del Creador del mundo también de una manera más grande, amplia, también se deja ver, se manifiesta o se deja sentir. Así que acá es donde los mundos superiores es cuando más palpables hacen sus portentos, sus maravillas y sus milagros. En situaciones como estas es donde Akadosh Baruj Hu eleva la conciencia humana. Es cuando la conciencia es activada, despertada, activada y elevada. Y es que así como las aguas turbulentas del mar de las cañas, el Yam Suf, oiga, estuvieron destinadas para la purificación de toda la negatividad de los hijos de Israel. ¿Escuchó bien? Las aguas del Yam Suf, mar de las cañas, estuvieron destinadas para la purificación de toda la negatividad de los hijos de Israel. Lo mismo ocurre cuando el Creador nos lleva a nosotros a las turbulentas aguas de problemas. En la medida de nuestra colaboración en el proceso, ahí nosotros somos limpiados de toda nuestra negatividad. Y por extensión, allí en esas condiciones, en esa situación es donde nuestra conciencia es elevada a alturas espirituales inimaginables.
Lo veremos en las siguientes sesiones, pero un adelanto. Oiga, el mar de las cañas, el mar de los juncos o el Yam Suf fue el medio del Creador para elevar la conciencia del pueblo de Malhut a Binah. De tal manera que si no hay un Yam Suf, si Hashem no lleva a esta situación a la generación recién salida de Misraim, no hay elevación de la conciencia del pueblo. Porque el mar de las cañas, el Yam Suf, fue el medio de Akadosh Baruj Hu para elevar la conciencia de los hijos de Israel de Malhut a Binah. Solo imagínese usted qué salto espiritual, qué elevación en un instante, qué alturas alcanzaron los hijos de Israel en lo que es la Kriyat del Yam Suf, de Malhut a Binah. Si usted vislumbra en su mente el diagrama del árbol de la vida, de Malhut a Binah. Y por lo tanto, el mar de las cañas fue una necesidad fundamental para el desarrollo espiritual de los hijos de Israel. Y es que el partimiento de las aguas o en el partimiento del mar de las cañas es donde la conciencia del pueblo fue elevada a la 50ª puerta de Binah. Imagínense, ¿qué es Binah? Inteligencia, entendimiento. Pero estamos hablando de una inteligencia superior, divina, fuera del alcance humano. Y Hashem llevó a la generación ahora del desierto de Binah, de Malhut, a la 50ª puerta de Binah. Por eso es que en el Yam Suf, las klipot, las cáscaras espirituales del pueblo, se vinieron abajo. Cayeron. Y ahora en el Yam Suf ellos vieron lo que no les fue revelado a los profetas venideros, ni siquiera a Yehezkel Anabí. Así que fue un salto espiritual indescriptible, inimaginable, de Malhut a Binah, la 50ª puerta de la sabiduría de los mundos de arriba. Así que cuando el Creador nos lleva a las aguas embravecidas del mar de los problemas, Talmidai y Haverai, allí es donde realmente conocemos al Creador de todos los mundos. Y por lo tanto, oiga, los problemas a veces se convierten en una necesidad fundamental para el desarrollo de nuestra conciencia. Sí. A veces los problemas de la vida se convierten en una necesidad fundamental para el crecimiento, para el progreso, para el desarrollo de nuestra conciencia. Los problemas es el lugar donde experimentamos los milagros más grandes que podemos contar después. Y sobre esta base quiero que leamos Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 14. Leo de corrido del versículo 14 en adelante. Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 9.
Dice, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y caballería de Paró, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Ahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Paró se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Hashem. Y dijeron a Moshe, ¿no había sepulcros en Misraim que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moshe dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Eterno hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. 14. El Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis. La traducción correcta es, y vosotros estaréis callados, o vosotros estaréis en silencio. Así que el Eterno peleará por vosotros y vosotros permaneceréis en silencio o callados. Bueno, vamos entrando en materia. De este versículo 14, recordemos algo y ampliemos las enseñanzas. Recordemos que acá en este versículo 14 está codificado uno de los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu. Ahí dice Adonai y Lahem Lahem. Lo hemos visto en otros ciclos, pero queremos ampliar un poco los conceptos. Queremos expandir un poco más los conceptos acerca de ese nombre. Las iniciales Adonai y Lahem Lahem, ahí tenemos codificado uno de los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu. En las iniciales de estas tres palabras, Adonai y Lahem Lahem, tenemos el nombre del Creador, Yud Yud Lamed. Si usted tiene el texto hebreo, usted puede verlo. Adonai y Lahem Lahem. Las iniciales de estas tres palabras forman Yud Yud Lamed. Se lo muestro. Yud Yud Lamed. Este código energético, grábatelo. De manera que cuando te encuentres en una situación donde tu vida esté en peligro, medita en este nombre. Si tú no sabes cómo meditar, por lo menos vislúmbralos en tu mente. Recuérdalos en tu mente, tu alma que los active. Yud Yud Lamed. Cuando te encuentres en una situación grave de peligro, donde corre peligro tu vida, o estás en serias dificultades,
acuérdate de este código. Yud Yud Lamed. Adonai Ilahem Lahem. El Eterno peleará por vosotros. Hashem Akadosh Baruj Hu peleará por ustedes. Igual, oigan esto, cuando no puedas olvidar un evento negativo pasado en tu vida, ya sea algún dolor que experimentaste, un sufrimiento, una tragedia, una humillación, una ofensa que te mantiene prisionero, atrapado en tu pasado, prisionero de tu pasado, y no te permite ser libre, y no te permite gozar la vida, y no te permite avanzar, crecer o desarrollarte o elevarte. Medita en este nombre. Yud Yud Lamed. Otra enseñanza, siempre sobre este versículo 14. Lo leo de nuevo, dice, el Eterno peleará por vosotros y vosotros permaneceréis callados o permaneceréis en silencio. Los sabios de la Torá nos dicen que una de las áreas más difíciles para que el Creador pueda hacer milagros a nuestro favor es que el Satán en el mundo espiritual siempre está tratando de impedírselo. Sí, de hecho, hoy que Hashem va a abrir el mar de las cañas, como sabemos, el Satán fue el primero en venir ante Akadosh Baruj Hu para tratar de impedirlo. Básicamente para decirle, ¿pero qué vas a hacer? No se lo merecen. Y por eso es que Akadosh Baruj Hu la mira difícil a veces. Cuando Él quiere obrar un milagro a nuestro favor, ahí viene el Satán buscando la manera de impedírselo y lo hace sobre la base de nuestras malas acciones acá abajo. Y comienza a sacar delante del Creador nuestra lista negra. Pero ¿cómo vas a hacer tal milagro? Sí, mira. Y eso pone al Creador. Ahora, la primera parte del versículo dice, el Eterno peleará por vosotros. El Eterno hará milagros por ustedes. Pero ¿quién es el que va a venir a interferir, a tratar de impedirlo? El Satán. Por lo tanto, la segunda parte del versículo dice, y vosotros estaréis callados, y vosotros permaneceréis en silencio. ¿Cuál es la relación? ¿O qué tenemos acá? Por un lado, Hashem, en un momento determinado, se dispone a obrar un milagro. Aparece el Satán, dice, no se lo merece. Pero ahora viene Hashem y dice, el Eterno peleará por vosotros, a condición que ustedes permanezcan callados o que permanezcan en silencio.
Y esta parte que los sabios nos van a revelar, no se la pierda. Oiga, citan los sabios el versículo: no teman, Hashem luchará por ustedes y ustedes permanecerán en silencio. Dicen los sabios, Moshe solo tendría que haber dicho: no teman, Hashem peleará por ustedes. Y dice, ¿por qué agregó: ustedes permanecerán en silencio? Dicen los sabios, continuamente Hashem tiene una discusión con el Satán. El Satán se queja a Hashem que el pueblo judío ha cometido varios crímenes, maldades, negatividades. Hashem le dice al Satán, oiga, en lugar de hablar mal del pueblo judío, comparemos su historial con el mundo gentil. Y le dice Hashem al Satán, y tú verás cuán correctos, honrados, íntegros u honestos son los hijos de Israel. Sin embargo, Hashem tiene un problema. Cuando el Satán se queja que el pueblo judío habla en la sinagoga durante los rezos y la lectura pública de la Torá. Hashem tiene un problema cuando el Satán se queja. ¿De qué nos acusa el Satán entonces? Que durante los rezos de nuestras congregaciones estamos platicando. Que durante la lectura pública de la Parashá estamos platicando. Por eso reitero, Hashem tiene un problema cuando el Satán se queja que el pueblo judío habla en la sinagoga durante los rezos y la lectura pública de la Torá. Es muy difícil para Hashem defenderlos. ¿Por qué? Porque durante los rezos se está platicando. Porque durante la lectura pública de la Parashá se está platicando. Y oiga, dicen los sabios, porque en la iglesia los gentiles están muy callados y se comportan muy bien. ¿Quiénes? Los gentiles en las iglesias. Están muy callados y se comportan muy bien. Moshe entonces, nos dicen los sabios, está aludiendo a esto y le dijo a los judíos, no se preocupen de ningún problema que el Satán trate de crear, porque Hashem luchará con él y lo defenderá. Sin embargo, la condición es, ustedes deben permanecer callados en la sinagoga durante los rezos y la lectura de la Torá. No hablen ninguna charla vana, porque Hashem encuentra muy difícil defenderlos de esta queja del Satán. ¿Está claro? Moshe está aludiendo a esto y dijo a los hijos de Israel, no se preocupen de ningún problema que el Satán trate de crear, porque Hashem luchará con él y lo va a defender, a condición que ustedes deben permanecer callados en la sinagoga durante los rezos y la lectura de la Torá. No hablen ninguna charla vana, porque Hashem encuentra muy difícil defenderlos de esa queja del Satán.
Wow. Y lo último y cerramos. En los versículos 19, 20, 21, Sefer Shemot, libro de Éxodo, tenemos codificados los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu. Versículos 19, 20, 21. Sefer Shemot, libro de Éxodo. Por supuesto que solo pueden verse en hebreo y nada más que en hebreo. Y a esto agreguémosle que una persona puede ser muy versada en el hebreo, pero para poder ver los 72 nombres, también necesita hacer combinaciones de letras, reordenar las letras, y de esa forma están codificados los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu. Los leo. Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 19, 20 y 21. Leo en hebreo y en español. Si usted tiene el texto en hebreo, véalo. Dice, versículo 19, Vaisha Malaka Elohim Aholech Lifne Mahane Israel, Vayelech Me Aharehem, Vaisha Amud Eanan Mi Penehem, Vaya Amud Me Aharehem. Versículo 20. Vayavo ben Mahane Misraim uben Mahane Israel, Vayehi Anan Ve Ahoshek, Vayaer et alayla velo karabse else kol alayla. Versículo 21. Vayet Moshe ejado al ayam, vayolech Adonai et ayam beruach kadim azakol alayla, vayasem et ayam leharava, vai bakeu amaim. En español dicen estos tres versículos 19, 20, 21. Y el ángel de Hashem que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. 21. Y extendió Moshe su mano sobre el mar, e hizo el Eterno que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Así que acá en estos tres versículos están revelados los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu. Oiga esto. Si usted mira la tabla de los 72 nombres, que la mayoría de ustedes la tienen, la conocen, aparecen en las redes a cada momento, algunos las tienen en cuadros, etc. Si usted mira la tabla donde están los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu, ahí aparecen todas las letras del Aleph Bet. Aparecen todas, menos una. Y eso es, bueno, ¿y por qué? ¿Y qué pasó entonces? En los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu está todo el Aleph Bet, todas las letras hebreas, a excepción de una.
De nuevo, ¿y por qué? ¿Qué letra hebrea es la faltante y cuál es la razón? Bueno, respuestas hay muchas. Me quedo con una de los sabios. La letra que falta de todo el Aleph Bet en la revelación de los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu es la tercera letra. ¿Cuál es la tercera? La Gimel. Aleph Bet Gimel. La Gimel no aparece, no está. Esta es la Gimel. Esta es la Gimel. Y vuelvo, si usted mira cuidadosamente la tabla de los 72 nombres del Creador del mundo, todas las letras del Aleph Bet están menos la Gimel. Y le repito, hay muchas respuestas del por qué la tercera letra, la Gimel, no está presente. Pero oiga esta, su ausencia es para dar una lección eterna a todos los estudiantes de la Torá. Es para dar una lección eterna a todos los estudiantes del Zohar. Es para dar una lección eterna a todos los estudiantes de Cábala. Es para dar una lección eterna a todos los que estudian y meditan en los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu. Es para dar una lección a todos los estudiantes de la doctrina mística o esotérica de la Torá. Y es que, oiga, la letra Gimel es la inicial de la palabra orgullo. ¿Qué dije? La letra Gimel es la inicial de la palabra orgullo en hebreo. Orgullo se escribe así. Se dice Gava. Gava. ¿Con qué letra comienza? Con la Gimel. ¿Cuál es la lección? Nos dicen los sabios, todo aquel afligido por el orgullo, Gaaba en hebreo, que empieza con la letra Gimel, no puede utilizar los 72 nombres del Creador. Por muchas veces que lo intente, su orgullo interferirá inevitablemente con el poder que reside en esta gran herramienta. ¡Qué lección más grande! Una persona entonces con esto esta es la letra que no aparece en los 72 nombres. Una persona con esto, con Gaaba, leo una vez más y cerramos. Todo aquel afligido por el orgullo, Gaaba en hebreo, que empieza con la letra Gimel, no puede utilizar los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu. Por muchas veces que lo intente,
Su orgullo interferirá inevitablemente con el poder que reside en esta gran herramienta. No podrá conectar con ellos. No podrá conectar con el torrente energético que hay en ellos. Entonces, esa es una de las muchas razones y una de las lecciones eternas del por qué la letra Gimel no aparece en los 72 nombres de Akadosh Baruj. Y acá cerramos Beshalach, primera sesión introductoria. Continuamos entonces con el Kiddush, la santificación de la noche de Shabbat, y a disfrutar todos del primero de los 4 banquetes en honor de la reina Shabbat. Solo pues haciéndoles como siempre la invitación, el recordatorio. Nuestra Kehilá está abierta a las 7 de la mañana, horas luz del Shabbat, para los rezos, para la lectura pública de la Parashá y de la Haftarah de la semana, y la siguiente sesión de Torah será tanto presencial como virtual alrededor de las 11 de la mañana, hora de El Salvador, Bezrat Hashem. Así que, Talmidai, Haverai, Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.